Le doy gracias a Dios por su vida y reciban un cordial saludo de nuestro pastor Antonio. Hoy desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero gracias a Dios por su vida porque pues está acompañando a su esposa. Tuvo una cirugía. Entonces le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Que Dios los bendiga. Gloria sea al Señor. Hoy, hermanos, hemos estado hablando de una serie que es el alto costo e inmenso valor de seguir a Jesucristo. Y hoy estás aquí. La palabra que vamos a compartir la vamos a encontrar en el libro de los Filipenses y vamos a estar hablando desde el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Estás aquí y posiblemente primera vez, no sé qué tanto estés ya introducido en la palabra de Dios, pero si es primera vez, quiero decirte, esta palabra es para la iglesia, es para tu familia, para que tú lo pongas en práctica en tu familia y también para los nuevos, para que tú, si vienes primera vez, escuches esta palabra y sea esa palabra edificante en tu vida. Acompáñenme a darle gracias a Dios. Padre, venimos ante ti, Señor, porque tú eres Dios, el soberano, el que haces todas las cosas. Venimos dispuestos, Señor, a rogarte que tú pongas esa palabra en mi boca para que pueda hacer un impacto en la vida de mis hermanos. Que haya, Padre eterno, en mis hermanos ese corazón que la reciba para que haya cambios radicales, cambios en su vida, cambios, oh Dios, que te glorifiquen y que te alaben. Tú compraste a precio de sangre a la iglesia, es tuya, oh Señor. Y por eso en esta hora te ruego que me ayudes para que pueda tener ese poder, esa sabiduría de dar tu palabra conforme es, sin adulterarla, sin desviarme de la verdad. En el nombre de Jesucristo, con acción de gracias te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, a manera de introducción, quiero decirles que la iglesia de Filipo, vamos a hablar de la iglesia de los filipenses, que estaba en la ciudad de Filipo. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que el apóstol Pablo le escribe la carta, pero es una iglesia que no le llama la atención, no le habla de una manera de amor, amorosa. La iglesia de Filipo era fuerte, organizada. La iglesia de Filipo estaba crecida espiritualmente. A los hermanos de Filipo el apóstol Pablo les envía la carta, pero como un bistec, un alimento sólido, un alimento fuerte, porque a los corintios el apóstol Pablo les escribe, pero les escribe y les dice: ustedes tienen todavía necesidad de leche y no de vianda, o sea, no de alimento sólido. Entonces esta palabra, hermanos, tal vez momentáneamente te suene así como un poquito que tal vez tengamos que introducirnos a estudiar. El tema que vamos a ver es la unidad de la iglesia, la unidad de tu familia, la reconciliación que tú debes de tener con el Señor, con el Espíritu Santo, y la exaltación, la humillación y exaltación del Hijo de Dios. El tema es la unidad de la iglesia y la humillación del Señor Jesucristo. Vamos a hacerlo de una manera que podamos entender cómo el apóstol Pablo está preocupado por esta iglesia. Le voy a pedir a mi hermano Miguel, por favor, si me apagas el ventilador este. Gracias, hermano.
Gracias, hermano. El apóstol Pablo escribe 13 cartas a diferentes iglesias. Y él está preocupado en todas las iglesias porque se mantenga unida la iglesia, que se mantengan en armonía, porque el mantenerse unidos tanto en la familia como en la iglesia es sinónimo de fortaleza. Pero si hay desacuerdos, si hay divisiones, si hay discusiones, se debilita la iglesia, se debilita la familia. Una de las razones, hermanos, que Dios llama pastor al pastor es precisamente porque una de las funciones del pastor es mantener unida a la iglesia, es mantenerla junta, que no se disperse. Y el pastor, haciendo una alusión y una figura del pastor de las ovejas, trae un cayado, trae digámoslo así, un palo que tiene un gancho, y el pastor lo usa para cuando la oveja se va hacia un lado que no es correcto o hacia el precipicio, él la gancha y la jala para que la oveja se venga con el rebaño y no se disperse. ¿Qué pasa con la oveja que se dispersa? Puede ser atacada por los lobos, puede ser atacada por los animales, se puede perder. Y una de las funciones del pastor, precisamente, una de las preocupaciones del pastor, es mantener unida la iglesia. A veces pensamos que el pastor tal vez no hace lo correcto, pero cuando usted platica con el pastor, conoce el corazón del pastor, que es el corazón de Dios, diciendo: hijo, yo lo que quiero es que no te vayas, que te mantengas aquí. Oye, pero aquel, y empieza una situación que el pastor le duele. Es como si el pastor viera una oveja herida y va y la quiere sanar, y la oveja le dice: yo lo que quiero es que me des chance de salir por la puerta grande. Y el pastor se duele y dice: no, ¿cómo te vas a ir si estás herida? Vas herida. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? El pastor, hermanos, está queriendo hacer la voluntad de Dios, que es multiplicar. El diablo quiere dividir. No es de Dios, hermanos, el que nosotros empecemos a tener ciertas situaciones. Cuando usted en su familia vea que hay inconformidades, inmediatamente vamos a ponernos de acuerdo. Vaya y platique con quien sea correspondiente, para que no avance la situación. Y lo mismo aquí, hermanos, vamos a verlo en esta lección. El apóstol Pablo le advierte a otras iglesias. Quiero decirle que 7 de las iglesias de las 13, incluyendo 8 con la de Filipos, les advierte lo mismo. Solo quiero que le podemos leer los versículos de cada iglesia, pero solo quiero que lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1:10. Y la palabra del Señor dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Gloria al Señor. Y en este entendido, hermanos, le habla a las demás iglesias. Le habla a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los colosenses, a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. A todos les habla, y vemos una preocupación del apóstol Pablo. Le podríamos preguntar al apóstol: hermano Pablo, ¿por qué si la iglesia de Filipo es una iglesia ordenada, tiene todo, por qué? Le podríamos preguntar al apóstol y él nos da una respuesta. Inmediatamente
Vamos a la carta de los Filipenses, vamos a ver el capítulo 4. Les dije que vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a meditar en el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Pero a manera de contexto, quiero que usted vea esto, para que podamos entender el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Entonces, esta es la introducción y el contexto de lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 4, dice el versículo 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que Pablo, hermanos, cuando escribe la carta a los Filipenses, Pablo está preso. Está en una situación difícil, pero desde allá está preocupado por la iglesia. Y a pesar de que la iglesia está estable, aparentemente, encontramos que aquí está Evodia y Síntique peleándose. Y manda a un personaje que no dice quién es, pero que lo manda a que lo ayude. A un paracletos, a un paraclesis. Es una ayuda, lo vamos a ver enseguida. Una ayuda que esté ahí. Entonces la preocupación del apóstol Pablo es esa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo sabía, como hoy aquí en esta iglesia, que hay cosas más importantes que cualquier cosa que se presente entre nosotros. Hay cosas más grandes e importantes que las debemos de sobreponer sobre eso. Recuerda que en tu familia siempre elige prioridades. Siempre di, a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el número 1 y cuál es el número 2? No empieces por el número 10 porque no te van a salir las cuentas. Tenemos que empezar con el número 1. Y el número 1 siempre va a ser Dios. Así que hagamos bien las cuentas. Por eso el Señor se preocupa. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy, ¿qué? Imitador de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo sentía ese sentir de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a empezar a explicar. Vamos a ver las bases o principios que fundamentan la unidad. Esto aplíquelo en su vida, aplíquelo en su familia. Bases o fundamentos para la unidad. Vamos a ver ahora sí el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor, estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación, voy a leer el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice el apóstol, si hay algo de esto, a ver, entonces vamos a ver cada coma. La primera coma la encontramos, por tanto. Entonces el apóstol dice, pues si hay esto, y luego dice, si hay alguna consolación en Cristo. Hermanos, la palabra consolación es una frase emanada de una palabra que es paraclesis. El original es paraclesis. Y paraclesis quiere decir acompañar a alguien con el propósito de animarle, aconsejarle o exhortarle. Es decir, dice el Señor aquí, si hay alguna consolación en Cristo, esta palabra quiere decir, si hay alguien a tu lado,
Si hay alguien que tienes que te acompañe, pues ahí tienes para que te consuele, para que te oriente, para que te ayude. La palabra que emana aquí es paraclesis. Uno de los nombres del Espíritu Santo es Paracletos, que literalmente quiere decir el consolador. El Espíritu Santo se nos fue dado para ayudarnos, para estar con nosotros, para cuando tú tienes una necesidad, Él está ahí para consolarte, para animarte, para ayudarte, para guiarte, para decirte no vayas por ahí, no le digas así. Y cuando grita la pareja, decirle aguas porque está enojada, no le grites tú porque se van a poner al tú por tú. El Espíritu Santo te va guiando, es el paracletos que tenemos nosotros, es decir, un compañero que tenemos al lado. Entonces Pablo le dice a los hermanos, si tienes esto, haz uso de ello. Haz uso de ello. ¿Para qué? Para que cuando empiecen los problemas en tu vida, en la familia y en la iglesia, inmediatamente lo pares, inmediatamente tomes acciones. ¿Para qué? Para que esto no crezca, para que esto no suceda más, se haga más grande. ¿Sí? Segunda palabra dice, si algún consuelo de amor. La palabra consuelo de amor viene de la misma raíz de paraclesis, pero aquí la palabra es paramution. Esto es alguien más cerquita de ti. La palabra consuelo de amor es alguien más cerquita. Alguien que está cerca, puede estar a 100 metros o a lo mejor está cerca de Manzanillo, pero cuando dice paramution, o sea, consuelo de amor, es que hay alguien más cerquita de ti. O sea, no solamente tienes a alguien cerca de ti, sino que tienes a alguien cerquita de ti. No importa si eres joven, si ya eres más grande, siempre vas a tener a alguien cerquita de ti. Cerquita de ti. Y esa es la palabra consuelo de amor. Dice el apóstol Pablo, alguien que te dé un alivio, que te diga, ¿sabes qué? No te preocupes. Pero ahí está Evodia y Síntique. Y le mandan a alguien. Ahí dice la palabra en el 4, le leímos, dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le pide al que esté cerquita, le dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, Evodia y Síntique y el compañero fiel eran miembros de la iglesia, eran hijos de Dios, eran como uno de ustedes. Y se estaban peleando. Y el apóstol le dice, ahí tienen a un cerquita de ti, para que les consuele, les ayude. La palabra que seguimos encontrando aquí es, si alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión del Espíritu es una palabra que en el griego es koinonía, que quiere decir comunión y participación mutua entre nosotros como hermanos y con el Espíritu Santo. Si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, que seamos un mismo espíritu, que seamos un mismo sentir, que seamos un mismo pensar, que no estemos unos pensando una cosa, unos haciendo una cosa por allá y otros por acá. Es decir, comunión en el Espíritu. Esto es participación mutua entre nosotros, es decir, que estemos activos, pero de acuerdo. Ahora sí, no vamos a decir juntos, pero no revueltos, o sea, estamos, pero no estamos, no se vale. Es decir, es juntos y en comunión. La palabra que seguimos encontrando ahí es si algún afecto entrañable. La palabra afecto entrañable es splasmas. Es una palabra que quiere decir, y en el original esta palabra afecto entrañable es
viene de esta palabra splana, que es intestino. ¿Por qué se tradujo entonces afecto entrañable? Porque los traductores, hermanos, aquí, afecto entrañable, no podían decir tengan un afecto intestino. ¿Y qué tenía que ver esta palabra, hermanos? Mire, Filipos era una ciudad que estaba influenciada por la cultura romana. Y los romanos pensaban que las emociones y el centro de las emociones estaba en los intestinos. Por eso esta palabra en el original es intestinos. Pero no está muy alejado de la realidad. ¿Por qué cuando tú tienes una preocupación y un estrés, por qué sientes luego en el estómago? ¿Por qué sientes cuando estás estresado, sientes gastritis? ¿Por qué sientes cuando alguien te dice algo bonito, sientes cosas en el estómago? ¿Por qué? ¿Por qué cuando te subes a un aparato sientes que la pancita te hace así como que se te sube ¿verdad? Entonces las emociones, dicen ellos, estaba en los intestinos, pero afecto entrañable es amarte, entregarte el afecto con todo lo que yo soy. No con todo lo que tengo acá, sino con todo lo que yo soy. Eso quiere decir afecto entrañable. Es una palabra hermosa, hermanos, porque en los originales nosotros ahora nos quedamos cortos. El original, hermanos, es más veraz, es más que lo que nosotros encontramos. Vamos a ver la palabra misericordia y van a darse cuenta de esto. Estamos en el versículo 1 todavía y dice, si alguna misericordia, es decir, si entre los hermanos hay alguna misericordia, es una idea que cubre todo. La misericordia no es un perdón que se te da solamente en una parte, no. La misericordia cubre todo. Va más allá, hermanos. Cuando el Señor dice que la misericordia es nueva cada día, te da una investidura nueva, completa, todo, cada día. Esta es la palabra misericordia aquí. Entonces el apóstol dice, si algo hay de esto en sus vidas, si hay una consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces el apóstol dice, completen mi gozo. El apóstol aquí, hermano, observe bien en el versículo 2, dicen, completen mi gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del apóstol no estaba cumplido. Él estaba satisfecho, pero no estaba cumplido su gozo. Había algo que no le agradaba. Tal vez hoy digas tú, bueno, pues yo aquí no veo nada, gloria al Señor, gloria a Dios. Pero cuando terminemos el estudio, hermanos, vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos habla a la parte más interna de nuestro ser. Nos hace reflexionar que realmente necesitamos hacer algo más de lo que estamos haciendo. Un esfuerzo extra. Entonces, hermanos, vimos ahora, si usted tiene algo que anotar, no veo que anoten, pero si anota, lo que acabamos de ver es los fundamentos de la unidad. Ahora vamos a ver peticiones que el apóstol hace para fomentar la unidad. Y aquí dice, completen mi gozo. Es un mutuo entendimiento para hacer este esfuerzo. Hermano, cuando tú llegas aquí, pasas allá y si ves a alguien que no te cae bien, necesitamos hacer un esfuerzo. Se necesita hacer un esfuerzo, sí, porque no somos monedita de oro. O sea, hay quienes somos difíciles, hay quienes no nos caemos bien,
hay en la familia cosas que yo no hago bien y que no te parecen bien. Se necesita un esfuerzo para ponerse de acuerdo. El apóstol Pablo nos está pidiendo y le pide a la iglesia de Filipos que hagan un esfuerzo. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos, para que se pongan de acuerdo. Y dice aquí, completen mi gozo. Es una petición que requiere humillación, hermanos. Hay que entender. Muchas veces nos hacemos conceptos de nosotros y pensamos, no, el hermano es presumido, no, el hermano se siente acá, el hermano es... Pero cuando nos damos la oportunidad en un esfuerzo de ir a hablar con él, de platicar, entonces el concepto que tienes cambia. Entonces ya no somos esas personas que nosotros pensamos ser. Dijo el Señor, no juzguen por la apariencia. Pero para eso, hermanos, se necesita hacer un esfuerzo para ir y hablar con el hermano, entenderlo, escucharlo. Hay una virtud, hermanos, que se llama oír, escuchar. No todos tenemos esa virtud de saber escuchar. Todos queremos que nos escuchen, pero pocos queremos escuchar. Y hay quienes hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar, pero tú tienes que escucharlo, tienes que escucharla para llegar a entenderlo. Nos ha enseñado el pastor, tú tienes que entender lo que te está diciendo, escucharlo, pero también mirar lo que hay dentro de, lo que no te está diciendo, pero que tú lo disciernes y ahí está. ¿Podemos llegar a eso? Hay veces que se quedan callados los jóvenes cuando llegan, ¿de dónde vienes? Y te le quedas mirando a los ojos y con que tú veas sus expresiones y todo, tú disciernes y te dices, ¿me está diciendo la verdad o hay algo que no me está diciendo bien? Necesitamos escuchar para entender lo que el hermano tiene dentro de sí. A escuchar al hijo, a la hija, al padre, a la madre. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Completen mi gozo, dice el apóstol. Haya entendimiento entre ustedes. Sientan lo mismo, estamos en el versículo 2. Sientan lo mismo y tengan un mismo amor. Este amor es el amor agape, es el amor de Dios. Ese amor no lo tenemos nosotros. El amor agape es el amor de Dios. Es un amor que tenemos que pedírselo a Él. Por eso no se nos hace fácil perdonar al hermano. Tenemos que confrontar al hermano, pero no para pelear. Tenemos que ir con el hermano y decirle, a ver hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos? No, y si se pone así como queriendo pelear, tú no peleemos. Si te debe y no te quiere pagar, pues decirle mejor hay que quede la cosa. Pero la confrontación es para que haya perdón y haya arrepentimiento. Pero antes de eso, tenemos que pedirle a Dios, que es amor, pedirle ese amor para que tú puedas perdonar, para que puedas amar. Porque ese amor no lo podemos conservar nosotros. Nosotros tenemos otro tipo de amor, pero son frágiles. El eros, el filial, el fraternal, pero el agape, el amor incondicional, el amor que lo da todo, no lo tenemos tan fácil. Por eso dice, sientan lo mismo y tengan el mismo amor. A ver, pero entonces ¿cómo vamos a tener ese amor? Pidiéndoselo a Dios. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a amar a este hermanito, porque eso es, hermanos. El apóstol Pablo está pidiendo, ¿saben qué, hermanos? Tengan este mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. Significa que piensen la misma cosa, que se esfuercen. Fíjese, hermano, que cuando aparentemente no hay nada de riesgo y peligro en la iglesia, en todas las iglesias
surgen situaciones, aún en la que está perfecta. La iglesia de Filipo es una de las 13 iglesias del apóstol Pablo que les escribe, y esa, hermanos, la hemos estudiado, y es una iglesia que prácticamente no les reprende, no les llama la atención, no les exhorta. A los Gálatas les dijo insensatos. Gálatas insensatos, ¿quién los hizo cambiar de parecer? Después de haber conocido la verdad, ahora se van por otro camino. Y así, pero a los de Filipo no les llama la atención. Pero encontramos allí a Evodia y a Síndique peleando. ¿Y eso qué va a ocasionar, hermanos? Mire, cuando hay una situación así, impide el crecimiento de la iglesia. Es decir, los hermanos que tienen esa situación y ya les pareció mal lo que el otro hermano hace, ya no tienen ese crecimiento. Usted viene aquí, pero inmediatamente que vea a aquel hermano, ya no recibe todo lo que aquí el Señor tiene para usted. Pregunta: ¿está el Señor aquí? Sí, sí está. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Pero la pregunta que sigue es: ¿se manifiesta el Señor? ¿Cuál es el requisito que el Señor quiere para manifestarse? Esto, hermano, esto que estamos viendo. No vemos, a veces no vemos esa manifestación de Dios porque la queremos ver en forma visible para llenar nuestro sentimiento y nuestra emoción. Pero el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, te va a dar testimonio a tu espíritu que tú eres salvo, que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Cuando estés alabando a Dios, vas a derramar lágrimas de gozo, vas a alabarle con alegría. La manifestación del Espíritu no va a llenar tu egocentrismo para decir: yo vi, sentí bonito y me salí bien. No, Él te va a hablar en el espíritu y al corazón para que si tú traes algo que a Él no te agrada, lo quites de tu vida. Eso, hermanos, es lo que el Señor quiere. Por eso las manifestaciones de Dios, dice el Señor, no son por vista, son por fe. Entonces, cuando tú escuchas esta palabra, es la fe la que va a obrar en tu vida, no por vista, no va a ser por vista. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver los pensamientos. Aquí viene algo más profundo, los pensamientos que garantizan la unidad. Número uno, no hacer nada por contienda, es decir, no hacer nada por como diciendo, a cabo me las va a pagar, o voy porque le voy a demostrar que esto. No hagáis nada de esa manera. Evitamos, hermanos, confrontar para discutir, para pelear. Eso es no hacer nada por contienda. El apóstol Pablo dijo: yo me quisiera ir, pero es mejor que me vaya, pero me tengo que quedar por ustedes. El apóstol estaba preocupado por la iglesia, amaba a la iglesia, a pesar de las condiciones que el apóstol estaba. Ahorita nosotros estamos aquí en México, hermanos. Si fuéramos a Chamula, en Chiapas, o tal vez a, no sé, a lugares así donde te corren a machetazos, tal vez dijeras: no, pues aquí está fea la cosa. En México, hermanos, en México hay persecución de los cristianos. Pero si vamos a Siria, si vamos a Venezuela, con Hugo Chávez blasfemaba en contra de Dios. Nicolás Maduro es un blasfemo en contra de Dios. No quieren a los cristianos. Aquí estamos, que no tenemos ninguna preocupación, no hay esa persecución. Entonces, hermanos, es algo que nos facilita lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. No haga nada por contiendas, no haga nada por vanagloria. El bullying
el bullying en la iglesia, ¿se vale? No se vale. No se vale. El bullying no es para los hermanos en Cristo. El bullying no es cristiano. Entonces no se vale hacer un grupito para, hoy te fijaste aquel y no, ese es bullying, no se vale, no se vale. Allá en la secundaria, pues sí, en la escuela, porque allá así hacen las cosas, pero se ponen de acuerdo los chamacos para decir, ahorita que salgan nos ponemos de acuerdo, ahorita le vamos a dar una sacudida. Pero aquí no, hermanos. Aquí en cuanto estés en una reunión y escuches a uno que diga, ¿sabes qué, el hermano? Pero ¿sabes qué? Así, inmediatamente tú interviene y haz un esfuerzo extra para decir, oigan, eso no está bien. Inmediatamente vamos a echarle agua al fuego para que se apague, para que no crezca. Dios es un Dios veraz. La palabra de Dios es infalible. Dice el Señor Jesucristo, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Dios conoce, es veraz, conoce los corazones de nosotros. El Señor te está mirando donde quiera que estés, donde quiera que vayas. No haga nada por vanagloria, con presunción, con orgullo. Escúchame bien, los dones del Espíritu es lo que tú haces. Los dones del Espíritu es lo que tú haces, lo que tú eres. Los de la alabanza tienen un don, eso es lo que tú haces. El que sirve, el que predica. Pero los frutos es lo que tú eres en la vida. Por eso el Señor Jesucristo no dijo, por sus dones los van a conocer. No, dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos. Así que lo que tú eres allá, esos son tus frutos. Eso es lo que tú eres. Yo puedo estar aquí predicándoles y todo, pero lo que yo soy en mi vida privada, en mi vida íntima, ese soy yo. Eso es lo que yo soy. Así que a Dios no lo podemos engañar. Cuando nos reunimos a tomar el café, cuando estamos allá, tenemos que tener cuidado de todo esto. No permitamos que haya nada que hagamos vanagloriándonos, pensando que somos algo, sin ser nada, sin ser nadie. No tener el orgullo para decir, yo agrado a Dios, sé más, soy más que aquel. Siempre va a haber alguien superior a ti. No importa el conocimiento intelectual que tú tengas, siempre va a haber algo que haga aquel que es superior a lo que tú haces. Entonces, no es en general que aquel es superior a mí, no, es específicamente en algo, pero él va a ser superior a ti. Por eso, estimando a los demás como superiores, estamos aquí en el capítulo 2, en el versículo 3. ¿Ya está ahí? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿A quién? A él mismo. Es decir, tenemos que mirar a los demás con respeto. Tenemos que mirar a los demás con el temor reverente de Dios. No te vanaglories, no hagas nada pensando que tú eres más que los demás. Todos los ministerios, todo lo que somos, todo lo que hacemos, no es de nosotros, no es nuestro. Es un regalo que el Señor nos da por su gracia. No tenemos nada de qué presumir, no tenemos de nada de qué vanagloriarnos. Llámese como se llame usted, pero tampoco tengas un sentimiento de culpa, no porque tú no has sido la gran cosa que tú creas que deberías de ser. No te sientas víctima, no te sientas que no vales, que nadie te quiere, que no puedes figurar, que no puedes predicar, que no puedes compartir, que no puedes ser una persona que
que tenga un testimonio bien. No, tampoco no. Dios te toma y te levanta para que tú proclames la gloria de Dios. Dice el Señor Jesucristo que la luz es que nosotros tenemos que brillar en la oscuridad. La luz brilla en la oscuridad. Cuando entras a un cuarto oscuro y prendes la luz y hay cucarachas y hay ratones y prendes la luz, ¿qué hacen los animales esos? ¿Qué hacen? Corren y ¿qué cosa? Se esconden porque la luz los espanta. Así debemos de ser. Llegar a lugares donde tú calmes esa oscuridad, apagues esos fuegos, esos dardos de fuego del maligno. Tú tienes que ser esa luz. Gloria sea al Señor. Bien, vamos entonces, hermanos, a terminar. Propósitos de la unidad, propósitos. Mire, aquí vamos a entrar en algo maravilloso. Vamos a ver el capítulo 5. Perdón, el versículo 5. Estamos en el capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Hermanos, aquí entramos en algo alto y sublime, algo que el Espíritu Santo lo revela de una manera especial para la iglesia. A esto se le llama la humillación y enseguida viene la exaltación. En el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor nos revela algo, hermanos, que para muchos han tenido problemas aquí, porque aquí vamos a encontrar, hermanos, algo que no podemos comprender con la mente carnal. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé esa revelación. Lo vamos a ver. Vamos a ver primero la proposición que nos lleva a la unidad, y es el llamado a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. La palabra, hermanos, es que Jesucristo dice que se humilló, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tuvo Cristo? Él dice que vino a servir. Él es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo en el que cuando nosotros tenemos una situación, eso es lo que les dije al principio, es más alto, más grande que todas las cosas. Cuando tengas una situación en la que estés batallando, cuando tengas una situación en contra del hermano, recuerda, Jesucristo dice que debe de haber el mismo sentir que hubo en él. ¿Qué sentir tuvo Cristo? A él no escatimó nada, no se detuvo. Él vino a servir. Él vino a servir, dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo nos pide que tengamos ese mismo sentir. Un llamado a ser ejemplo de Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos algo que se conoce como la preexistencia de Jesucristo. ¿Qué problema tienen todos aquellos que niegan la Trinidad o niegan la preexistencia de Jesucristo? Jesucristo no vino a iniciar, Él no se formó, Él no empezó
su existencia en el vientre de la Virgen María. Él ya era antes. Entonces la preexistencia, hermanos, es la doctrina que nos habla la palabra de Dios, que el Señor siempre ha existido porque Él es Dios. Esa es la preexistencia. Dios ha existido porque es eterno. A Él no lo hizo nadie. Él ha existido desde siempre. Entonces, esto no comenzó cuando a veces la gente dice la mamá de Dios. Ahí no empezó. Ahí solo fue la concepción de el Dios hombre. Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Esto, hermanos, es algo maravilloso. Siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Es decir, formos de una forma de hombre, pero que era Dios. Tomó forma de hombre. Y no escatimó ser igual a Dios. O sea, no dijo, yo soy Dios y no puedo dejar mi trono, no puedo dejar mi gloria para ir a hacerme hombre. Por eso, hermanos, lo que acabamos de leer, Dios se hizo hombre, pero aparte de hombre se humilló. Versículo 8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ya con el hecho de dejar su trono, el creador, el sustentador de todo, dice la palabra del Señor que en Jesucristo por Él fueron hechas y en Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el creador, porque Él es Dios. Y Él, estando en su gloria, no se le ordenó decir, yo voy porque tú me mandas. No, Él dijo, yo voy porque yo quiero ir. Cuando Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac, se dice la palabra del Señor que cuando iba a estar ya para ser sacrificado, Isaac le preguntó, ¿y dónde está el sacrificio? Y entonces Abraham le contestó y le dijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Es decir, no dijo Dios proveerá, no, dijo Dios se proveerá. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer un acto maravilloso. Y cuando le dijo Abraham a Isaac, ¿sabes qué? Tú eres el sacrificio. Isaac era un joven, supuestamente de entre unos 15 y 16 años. Abraham era un anciano. Cuando le dijo eso Abraham a Isaac, Isaac pudo levantarse y salir disparado. ¿Sabe cuándo lo iba a alcanzar Abraham? Nunca. ¿Por qué? Porque era muy anciano. Pero ¿saben qué hizo Isaac? No dijo nada, se entregó. Esa es una figura, hermanos, de lo que hizo el Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, hermanos, si hay algo de consolación, de amor entrañable, si hay algo de esto en su vida, si hay algo que tengan de Cristo, tengan unidad. Dios mismo, despojándose de su gloria, vino, dice, y se hizo hombre. Y Él dice, solo para servir, para hacer lo que Él tenía que cumplir aquí en la tierra. Esta encarnación, hermanos, es algo maravilloso, que es un vaciamiento de Él. Él se despoja para venir a la tierra. Se hizo esclavo. Fíjense bien en el versículo aquí que estamos leyendo, dice que se hizo hombre y se humilló porque pues, se hizo a sí mismo hombre. Y luego dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben, hermanos, lo que significa muerte de cruz? La crucifixión, escúcheme bien, la crucifixión es la muerte más dolorosa sin el beneficio de la inconsciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la crucifixión no la inventaron los romanos,
la crucifixión ya otras culturas lo habían practicado, pero los romanos la perfeccionaron para que fuera una muerte lenta, sin que perdiera la conciencia la persona. Pero aparte de eso, si alguien traía el vestido y enseñaba esta parte de aquí, a eso le llamaban desnudez, mostraba desnudez. Y al Señor lo crucificaron. ¿Cómo lo crucificaron? Desnudo, porque esa era una humillación, esa era una burla. Diríamos aquí, lo desnudaron ante el pueblo, ante la gente. Esa era una vergüenza, hermanos, esa era una humillación, y Él lo recibió, Él lo aceptó. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay ninguna razón para que nosotros no tengamos una actitud o tengamos una actitud diferente de la que tuvo el Señor Jesucristo. Por eso insiste, tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, hermanos, ahí fue humillado. El creador del universo estaba ahí, escupido, burlado. Estaba haciendo escarnio la gente de él, se burlaban de él. Y aparte se hizo esclavo, es decir, no dijo nada, lo humillaron. Y desnudo era la vergüenza para todo. Desnudo lo exhibieron. ¿Saben cuando crucifican a alguien? Ya voy a terminar, hermanos. Cuando crucifican a alguien, hermanos, quiero decirle que las coyunturas, todas las coyunturas, se le dislocan, se le zafan, se le salen. Y es un dolor como si a usted la rodilla se le fuera para allá, pero no se le quiebra el hueso, solo la coyuntura se le disloca. Eso es un dolor terrible. Pero la crucifixión para eso estaba diseñada. Y finalmente, hermanos, le tenían que quebrar las piernas. ¿Saben para qué le quebraban las piernas? Para que él ya no se sostuviera con los pies y aflojar el cuerpo, y al aflojar el cuerpo, como estaba colgado, su tórax le oprimía a su pecho y él moría asfixiado. Cuando fueron a quebrarle las piernas al Señor, él no se las quebraron porque él ya no estaba vivo. Porque hay una profecía que dice que no sería quebrado ningún hueso. El Dios eterno y glorioso estaba ahí, sangrado, sufriendo. Cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida, mira hacia la cruz y ve el Señor cómo está ahí. Ese es el Cristo que entregó todo por ti y por mí. Es el Cristo que lo abofetearon, se burlaron, lo humillaron. Pero dice que y finalmente Él fue llevado a la tumba, pero se levantó en gloria. Y a esto se le llama su exaltación. Y al final de los versículos dice, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, se levantó de la cruz. Tú que vienes por primera vez, escúchame, se dio un nombre para que en ese nombre tú seas salvo. Si tú no tienes la seguridad de que has nacido de nuevo, escúchame, en el nombre de Jesucristo tú eres salva. En el nombre de Jesucristo oramos. En el nombre de Jesucristo alabamos. En el nombre de Jesucristo oramos por los enfermos. En el nombre de Jesucristo vamos y predicamos. Un nombre con poder, un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hasta la de los demonios. Los incrédulos hoy en día van a tener que estar un día arrodillados delante de la presencia de Dios. Los cristianos vamos a estar en un juicio, pero ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Ahí no va a haber condenación, solo premios, solo coronas. Pero los que no crean, los que no hayan creído, van a estar en un juicio donde solamente va a haber condenación. De pie. Y todos van a querer doblar su rodilla, pero Dios les va a decir de pie, porque voy a dictar sentencia. Y alguien va a quererse arrodillar y demasiado tarde. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Y todos los que hacen escarnio, todos los que se burlan del Señor Jesucristo, ahí van a estar. Todos, así llámense presidentes, llámese lo que se llame. En el nombre de Jesús entramos a la gloria del Padre. En el nombre de Jesús debemos de tener este mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Que no haya en nosotros un espíritu de contienda, de división. Que vivamos en el temor reverente de que Dios es veraz y nos está mirando. Dios sabe que tú viniste hoy. Él te está mirando. Él conoce tu fe. Él sabe lo que tú tienes allá, lo que tú dejaste allá. Él sabe lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Él sabe si tú estás esperando un milagro de Dios. Él lo sabe. Y en el nombre de Jesús tú lo puedes recibir. Pero es necesario que sea por fe. Porque es necesario, dice el Señor, los justos por la fe vivirán. Gloria sea al Señor. Gracias le damos a Dios por su palabra. Hermanos, que cuando venga Jesucristo, como nos halle, no nos halle en contiendas ni en divisiones. Ponte de acuerdo en tu familia. Ponte de acuerdo contigo mismo. Perdónate. No te sigas condenando, no te sigas culpando. Vengan a mí pronto, dice el Señor en Isaías 1:18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, blancos. No te culpes, ya. Entrega tu vida al Señor. Perdona. Haz un esfuerzo. No te culpes. El Señor Jesucristo fue clavado en la cruz para llevar todas las culpas, todas las cargas, todos tus pecados. Él dio libertad y nos hizo libres, libres para adorarle, libres para que tú vivas y vivas abundantemente, que no vuelvas a ser esclavo del pecado, que no vuelvas a ser esclavo de tus pensamientos que te aprisionan y que no te dejan libre. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él dice: yo soy libre. ¿Por qué? Porque él tenía eso en su corazón. Libres. Y el Señor nos dio la victoria. Y esa misma victoria nos la va a dar en la iglesia. Pero Él requiere que seamos de un mismo sentir, unánimes, que nos amemos con un amor fraterno, un amor entrañable, un amor que lo entrega todo, que nos amamos con todo. Perdonémonos, hermanos, y amémonos, y ayudémonos los unos a los otros. Amemos la iglesia, amemos al pastor. Yo les digo, en el nombre de Jesucristo, van a ver los frutos en su vida, van a ver las bendiciones en su vida, en el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Sé, mi hermano, mi hermana, que a veces las escrituras se tienen que estudiar, se tienen que meditar, se tienen que escudriñar.
Pero escúchame bien, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios lava, la palabra de Dios regenera. La vida que entregó Jesucristo la entregó por ti. No la entregó nada más por mí, la entregó por cada uno de nosotros. Por nosotros fue humillado, fue avergonzado, por nosotros fue desnudado, llevó el oprobio, llevó la vergüenza, llevó todo lo que a nosotros nos pertenecía y nos dio libertad. No la deseches, tómala, no vuelvas allá igual como llegaste. Regresa con una motivación de decir: ahora en el nombre de Jesucristo yo lo voy a lograr, yo voy a perdonar, yo voy a amar, yo voy a recibir lo que tú tienes para mí, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta tarde que nos diste la oportunidad de venir, Padre eterno, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, oh Señor, que tú amas tu iglesia, que tú deseas la unidad, que tú nos has dado, Padre eterno, tus promesas. Y en esta hora, Señor, te rogamos que esta palabra sea efectiva en nuestra vida, que haga un impacto en nuestros corazones y que podamos compartirla con los demás. No te quedes callado, hermana, hermano, compártela. Ve y dile a los demás que Jesucristo fue humillado, que lo que hizo Jesucristo vale mucho más que todo lo que yo soy, que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo siento, que la obra de Cristo es suficiente para hacernos libres, para darnos vida eterna y para mantener la iglesia unida, en armonía. Que no nos creamos más que los demás, que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, y que a ti sea la gloria y a ti sea la honra, oh Dios. En esta hora, mi Dios, en tus manos pongo la vida de cada hermano, de cada hermana que está aquí. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, invítalo, llámalo, búscalo en un discipulado y búscalo porque Él te está buscando a ti. Dice el Señor: ven a mí y yo iré a ti. Acércate y yo me acercaré a ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Y en el nombre que has dado por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Y te doy gracias por esta congregación. Gracias, Señor, porque tú has puesto esta palabra en sus corazones. Que haga, Señor, lo que tiene que hacer, a donde va enviada, que venga con un resultado y con un fruto. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Con acción de gracias te pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor. Gloria al Señor.